Aquí está la visión rectora y controladora de la economía de Dios. O sea, que tenemos que tener una visión de la economía de Dios. Como vimos en el himno aquí, como vimos en este himno, que lo que es la visión de la economía de Dios, lo que es la fe, es Dios mismo en nosotros. O sea que nosotros, la número 4 y 3 habla de ese himno, es exactamente lo que, pues lo interpreto yo así, como que es lo que corresponde a Dios nada más, pero que nosotros tengamos ese deseo de estar a la par de Él, pues entrando en Él, permitiéndole que Él entre en nosotros. Gálatas 3:20, pues Él llama y Él entra en nosotros cuando nosotros pues abrimos esa puerta del entendimiento, esa puerta del amor hacia Él, esa puerta de que nos doblegamos, de que nos anulamos, de que únicamente dejamos que Él nos rija. Es esa puerta que es todo, pues Cristo en nosotros, que se abre, la puerta es el Señor. Él en los Salmos 3, el Salmo 23, Él es la puerta que lleva a los pastos. Y lo mismo, pues, aquí, pues, yo lo que veo que todo todo dice que no es la supuesta esfera espiritual, sino la esfera de la economía de Dios. Y la economía de Dios es el plan de Dios, todo lo que Él quiere. Cuando nosotros vimos que cuál era el evangelio, ¿cuál es el evangelio? Pues el evangelio es todo el Nuevo Testamento, siempre. Yo al menos es lo que entendí ahora que hemos estado leyendo con Linda. Que ¿cuál es el evangelio? El evangelio es Cristo. ¿Cuál es la visión de los apóstoles? Es el Nuevo Testamento, todo lo que ellos dijeron. Y eso es exactamente lo que viene a nosotros como la visión y como la fe. La vez pasada se compartía en cuanto a Abraham, pues Abraham era el padre de la fe, y definitivamente, pero acordémonos que él siempre estuvo con Dios, Dios siempre lo llamó. O sea, que las cosas que hizo Abraham no fueron por su propio deseo, porque él quisiera, o porque él dijo, yo tengo algo aquí que hacer y que quiero ser grande. En ningún momento. Él le dijo a Dios que saliera de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo. Esa fue la orden que le dio Dios. Él sí obedeció, pues él oyó, él abrió la puerta, y entonces Dios entró en él. Y entonces él se dejó conducir por Dios siempre, siempre. Él nunca se exaltó. Incluso cuando Lot se peleaban, los dos pueblos, dos naciones estas se peleaban por las mejores tierras. ¿Qué dijo Abraham? Pues si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. O sea que él era una persona, en primer lugar no contendía, sino únicamente veía lo que el Señor le había dado. Y de esta manera, pues, Isaac representa a Cristo, porque él tiene todo. Isaac se salva de morir, pues que es como una resurrección. Él tiene todas las riquezas del Padre, y además le llevan a la novia. O sea que, ¿pero por qué? Porque Abraham había visto la fe. Y cuando dice que va a ser su descendencia, va a ser como la arena del mar, como las estrellas, es Cristo el que va a llevar esa descendencia. Todo eso somos nosotros producto de la fe de Abraham, porque Dios estaba en él y porque Cristo cumplió eso. Cristo cumplió el Antiguo Testamento en nosotros. Entonces nosotros, gentiles, llegamos a tener todas esas riquezas que se las dieron a Abraham, se las prometieron a Abraham, y que Abraham creyó, y que esa fe que fue el mismo Dios que le infundió a Abraham, ha venido a nosotros. Por otro lado, cuando dijo el Señor Jesucristo, ve y predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y lo último en la tierra. Y nosotros somos lo último en la tierra. Aquí estamos nosotros, por esa fe que ha habido, porque ese Cristo ha ingresado a nosotros. Entonces, yo lo que veo, que cuando necesitamos ser regidos, controlados, dirigidos por esa visión, y que debemos ser fuertes, inconmovibles en la visión de la economía de Dios. Tenemos que estar bien claros qué es la economía de Dios, cuál es la voluntad eterna de Dios, y si amamos al Señor, y su recojo.
O sea que el amor que nosotros tengamos del Señor, entre más amor tengamos, más fe vamos a tener, más oportunidad de conocerlo a Él en una forma total. Y si estamos en serio, dice aquí, en cuanto a poner en práctica la vida de la iglesia en el recobro, poner en práctica la vida de iglesia en el recobro. ¿Para qué? Necesitamos procurar ver todas las visiones respecto a la economía de Dios. Entonces, a mí me queda de lección, no sé si ustedes me pueden aclarar, hermanos, cuáles son todas las visiones respecto a la economía de Dios. Soy sincero, pues me quedo corto en eso y espero en Dios que a mí me lo muestre, pues, que yo pueda ver todas las visiones con respecto a la economía de Dios, porque hoy, en este momento, no sé cuáles son. Amén. Amén. Aquí está abajo. Todavía tenemos unos minutos para compartir. Amén, hermanos. Yo creo que esta es una lección que pues vamos a llevar toda nuestra vida, o es un examen que todavía no hemos aprobado. Nos falta mucho por comprender, digamos, muchos asuntos en cuanto a la economía de Dios. Tal vez digamos, en la forma de la teoría, ya llevamos varios años viendo estas palabras, ¿verdad? La economía de Dios. Y hemos aprendido que es el propósito de Dios, es el plan de Dios, es lo que Dios anhela en su corazón. Pero en realidad hay mucho que no hemos profundizado en cuanto a nuestra experiencia de la economía del Señor. Y este es un libro maravilloso. Este matutino es un matutino maravilloso porque nos lleva a profundizar mucho en esta economía de Dios, ¿verdad? Que prácticamente es su administración. Y me gustaba esto porque Mano nos daba un breve panorama de cómo Dios, pues siendo Dios, se hace hombre, tiene un vivir maravilloso. Pues Él llega a ser el Espíritu, y este Espíritu lo que hace es impartirse dentro del hombre. Al final lo que Dios anhela es esta impartición divina dentro del hombre. Pero esto es algo que pues debe ser continuo y debe ser progresivo. Es decir, que el Señor anhela impartirse diariamente en cada uno de nosotros y también progresar en cuanto a este impartir, que cada vez pues este impartir sea mucho más abundante de parte de Él. Entonces, cuando este elemento divino se añade a nosotros, Él obtiene algo, ¿verdad? Que al final es el cumplimiento de su economía, es decir, la mezcla de Dios con el hombre. Y me gustaba mucho porque realmente esto tiene que ver con la palabra fe. Decía el hermano, por el lado negativo, debemos de reconocer que nosotros no podemos hacer nada, que simplemente estamos destinados al fracaso y no podemos pues hacer nada de lo que deberíamos de hacer, como dijo Pablo, ¿verdad? Pero por el lado positivo, nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Señor, porque Él al final logra su propósito. Ahora, nosotros debemos de darnos cuenta que cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada, entonces le permitimos a Él hacer algo, y esto tiene que ver con la economía de Dios. Entonces, hermanos, esta semana somos animados a que en nuestra experiencia nosotros dejemos de hacer algo y que le permitamos a Él, que Él se introduzca cada día en nosotros. La experiencia de la introducida del Señor, esto tiene que ver con la economía del Señor. También una parte que me gustó es acerca de la visión. Realmente cuando tenemos esta visión, lo que pasa con esta visión es que nos gobierna, nos regula, nos hace vivir por una vida. Entonces la economía de Dios tiene que ver precisamente con esta visión que regula al hombre y va más allá de una simple palabra, sino que sí, es prácticamente el vivir de Dios dentro de nosotros, Dios viviendo dentro de nosotros, ¿verdad? Y cada vez que Él vive dentro de nosotros, pues en esa manera Él va logrando su propósito. Y Él quiere hoy un cuerpo y quiere una iglesia. Eso quiere decir que Él no quiere individuos espirituales solamente. No es la meta del Señor alcanzar individuos espirituales, sino que realmente Él anhela casarse con el hombre. Y esa es como la parte de nosotros debemos de comprender, porque a veces estamos tan afanados en querer ser más espirituales o ser mejores hombres o mejores esposos, pero en realidad
la economía de Dios debe estar en nuestras casas. Me impresiona mucho eso, ¿verdad? Lo que entra dentro del hombre cada día, se introduzca dentro del hombre, todo el elemento viejo vaya saliendo, la vieja creación. También otra cosa que me impresionó de eso fue de que realmente el caos satánico, pues de alguna manera colabora con la economía de Dios, siempre va a la par de la economía de Dios, porque el Señor quiere obtener sus vencedores, entonces el caos satánico va a la par, pero a veces lo miramos de una manera tan negativa que nos estorba. En realidad el caos satánico es algo que nos vuelve a la economía de Dios, nos vuelve a esta vida maravillosa, porque tenemos la experiencia, bueno, tenemos las dos experiencias, va caos satánico, desorden, pero nos vuelve al propósito de Dios, a propósito que realmente ahí están, como la economía van juntas durante toda nuestra vida en esta economía. Amén. 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 A mí me gustó mucho también esta semana porque en primer lugar necesitamos tener una visión que nos regule, que nos controle y nos dirija. Y esta visión lo que hace es introducirnos en esta esfera de la economía de Dios. Regularmente vivimos como en otra esfera, ¿verdad? Pues, vivimos muy sueltos sin tener conciencia de la economía de Dios. Y es que lo que decían los hermanos es cierto, ¿verdad? Por muchos años hemos aprendido y aún repetido qué es la economía de Dios, pero debemos vivir la economía de Dios. Es algo que se puede vivir. Y me gusta mucho que aquí un punto me gustó mucho, lo subrayé, que dice que Cristo es la esfera, el elemento, el medio, la meta y el objetivo de la economía eterna de Dios. Él es todo en la economía de Dios. Y también el tema central de la Biblia es la economía de Dios. Al comprender nosotros la economía de Dios e ir a la Biblia con esta visión, vamos a poder comprender la Biblia y vamos a poder disfrutarla también. Y también dice aquí que la economía de Dios se desarrolla en la esfera de la fe. Y nunca lo había relacionado yo, la economía de Dios, con la fe, hasta que leí aquí. Y aún pues necesito ver un poco más conforme a esto, pero me gustó un punto que dice que por un lado, bueno, la fe tiene un lado negativo y un lado positivo en cuanto a nosotros. El lado negativo es que la fe no nos permite actuar a nosotros por nuestras propias fuerzas o esforzarnos o hacer algo por nosotros mismos. Y por el lado positivo, pues nos da la capacidad de creer en el Señor. Pero me gustó esto porque cuando entendemos esto, ¿verdad? Que ya no hay una capacidad en nosotros o que nosotros ya no podemos actuar por nosotros mismos, es cuando permitimos que Dios se infunda en nosotros. Si vemos esto, entonces vamos a permitir que constantemente Dios se imparte en nosotros y vamos a acudir más al Señor a través de nuestro espíritu. Comprendía eso y lo disfrutaba bastante, porque entonces al vivir de esta manera, teniendo esta comprensión de la fe también, podemos nosotros ser introducidos cada día o vivir más bien, ¿verdad?, la realidad de la esfera de la economía de Dios, que es la esfera a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, gracias al Señor por esto, de verdad que aprecio mucho esto, porque nunca había relacionado la fe con la economía de Dios, y hoy pues puedo darle gracias al Señor, porque por medio de la fe, por medio de poner mi confianza en Él y no confiar en mí, el Señor tiene un espacio para impartirse en mí y puede llevar a cabo su economía. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta semana, por este hablar maravilloso con respecto de la economía de Dios en fe, tener una visión rectora y controladora de la economía de Dios en fe. Por un lado, esto nos muestra que necesitamos un ánimo bien fuerte para poder aprender, si se puede decir de alguna forma, o familiarizarnos más con el asunto de la economía de Dios.
Y como mencionaba el hermano Jorge y lanzaba la pregunta, ¿cuáles serán esas visiones de la economía de Dios? Y pues creo que se refiere a las diferentes maneras o sí, formas o maneras en que la economía de Dios es descrita en la Biblia. Se muestra en este cuadro, en esta otra situación, y aquí y por allá, y el hermano aquí en esta semana la define al menos varias veces. Pero antes de caer a esta pregunta, todavía estamos ahí, se fue el internet un momento. ¿Ah? ¿Tiene señal? Parece que no. Oh. Voy a ver si me conecto en el teléfono. Amén, hermanos. ¿Me escuchan todavía? Ahí está, ya parece que regresó esto. Sí, quería quedar frisado. Ya. Permítanme, alguien, soy yo. Acá. Pues les comentaba esto de antes de entrar en la respuesta de lo que el hermano estaba preguntando. Pues podemos ver algunas cosas aquí muy interesantes. Primero, que dice el hermano que necesitamos ser introducidos en otra esfera, no en la supuesta esfera espiritual. Y este ha sido un asunto que se ha tratado de alguna u otra manera, en el sentido de que me quedo por aquí. Pues en el sentido de esto de la esfera espiritual a la esfera de la economía de Dios. Bueno, primero que el tema de la economía de Dios, siento que debemos relacionarlo totalmente con el asunto de esta palabra, impartición. Marvin definió la economía en su compartir como la administración de Dios, y eso es, cómo Él se administra para conseguir su propósito, pero ¿cómo lo hace? A través de impartirse en nosotros. Pero esta visión de la economía de Dios es algo que debe regirnos, dice aquí, controlarnos, dirigirnos. Así que en cada situación, en cada mover de Dios en la iglesia y en la vida de la iglesia, no debemos perder de vista que Dios quiere impartirse. Y esto es algo que nos salvaguarda. Por ejemplo, ¿será bueno reunirse para ver una película? Eso no imparte el Señor. Permítanme otra vez. Eso no imparte al Señor. Sí. Permítame otra vez. Ahí está. Esto no impartiría al Señor. Todo lo que hacemos debe impartir a Cristo, porque por medio de su impartición Dios obtiene lo que Él está buscando, que es tener su novia, que es tener su cuerpo, un cuerpo para la Trinidad Divina. Eso es lo que Dios busca y lo obtiene por medio de impartirse. Pero el ánimo aquí es que debemos ser fuertes, inconmovibles en cuanto a esta visión. No perdernos, nos perdemos nosotros en qué hacer, cómo ir, qué decir, cómo cuido a los jóvenes, cómo cuidamos a las hermanas, cómo cuidamos a los hermanos, y puede que hasta nos inventemos cosas. Pero algo que debe regirnos es esto que vamos a hacer imparte, esto que voy a decir imparte al Señor, coopera con la impartición divina. Debemos procurar tener tal visión.
Por ejemplo, en el día 2 empieza a decir, bueno, al final del día 1 dice, necesitamos procurar ver todas estas visiones con respecto a la economía de Dios. El día 2 lo define de varias formas. La economía de Dios consiste en que Él mismo en Cristo se imparta. Esa es una de estas visiones. Dios, por medio de Cristo, se imparte en su pueblo para que Él pueda obtener una casa que lo exprese. Es la iglesia. Dice después, la economía de Dios consiste en producir y constituir un cuerpo para su Hijo. ¿Cómo lo hace? A través de impartirse. Si consideramos la Biblia, dice aquí el hermano, es que el tema central de la Biblia es la economía de Dios, que es la manera en la que Él logra su propósito por medio de impartirse. Toda la Biblia trata sobre eso. Toda la Biblia va a indicarnos a nosotros que Dios quiere impartirse. Entonces, cuando oramos con Él, más de agradecerle, pedirle, decirle, lo que ocurre ahí es esta conexión donde nosotros nos conectamos con Dios, por decirlo de alguna manera, y nos sumergimos en Él, pero Dios imparte a nosotros. En nuestra lectura de la Biblia necesitamos centrar nuestra atención en la economía divina para esta impartición, comprender con nuestra mente y tener esto presente. Cuando leo la Biblia, Dios se imparte en mí. Así que debo leer la Biblia, debo leer más y animar a los que puedo animar, a mis hijos, a mi esposa, a los que están cerca de mí. Lea la Biblia, tal vez no lo entienda al principio, pero ellos van a los que lean la Biblia van a recibir esa impartición divina, lo cual es maravilloso. Eso es tener esta visión rectora. Yo entiendo que tomando esta lectura, Dios se imparte en mí. Dios se imparte en mí. Y dice el hermano aquí, a menos que conozcamos la economía divina de Dios, no vamos a entender la Biblia. Porque esto es algo que rige el mismo entendimiento de la palabra. Así que cualquier orden que dé Dios, cualquier consejo que dé Dios, cualquier regla, si quieren verlo así, debe ser orientada a que Él se imparta. Dios se imparte en mí por medio de que yo lea esto, yo lea esto. Dice aquí más abajo el hermano, la economía de Dios consiste en que Dios se hizo carne, pasó por un vivir humano, murió, resucitó y llegó a ser el Espíritu edificante. ¿Para qué? Para impartir a Dios en nosotros. Otra vez. Ahí es otra visión acerca de la economía de Dios. Todo eso que hizo el Señor desde la encarnación hasta la ascensión y llegar a ser el Espíritu edificante era con el fin de poder impartirse en nosotros. Otra más, la economía de Dios consiste en que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esta tal vez la conocemos más, pero ¿cómo lo logra? A través de impartirse. A través de impartirse. Cuando oramos, Dios imparte. Cuando lo alabamos, Dios imparte. Cuando escuchamos a los hermanos, Dios se imparte. Cuando entramos en el ministerio, Dios se imparte. Otra más, y ya por el tiempo terminamos. La economía eterna de Dios consiste en hacer al hombre igual a Él, en vida y en naturaleza, y no en la deidad. Lo consigue a través de impartirse. ¿Y esto a fin de qué? De ser agrandado y expandido. Pero todo esto, todo sucede a través de esta impartición divina de Dios en nosotros, a la cual nosotros voluntariamente debemos presentarnos. No es un asunto que yo le pida a Dios, Señor, que yo quiera estar en esta impartición divina. No sucede así, sino está relacionado directamente con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad. Volvemos nuestro corazón al Señor y Él entonces se imparte. Y Él entonces y en ese que Dios se imparta, Él logra su objetivo. Nos conforma, nos transforma. Miren, esto es un multivitamínico que corrige y sana todo padecimiento, corrige toda manera de ser. Si queremos nosotros mismos cambiar en nuestra manera de ser, o que alguien cercano cambie en su manera de ser, que esto es básicamente imposible, porque así somos, por lo que heredamos en nuestros genes, lo que recibimos en la educación y lo que recibimos constantemente de todo nuestro entorno. Eso somos nosotros, respondemos al trato como hemos sido tratados. Pero
Dios quiere expresarse a través de nosotros, y esto lo logra a través de esta impartición divina. Así que todo lo que hagamos, todo lo que tengamos es por medio de esta impartición divina. Y no he mencionado la fe para nada, pero pues ya el tiempo se acabó. Pero esto es algo maravilloso donde nosotros nos volvemos a Él, valoramos todo lo que Él es, pero este rendirnos, este crecer en fe para ya detener nuestra labor y no hacer nada, viene, ¿saben por medio de qué? De la impartición divina. A medida que nosotros nos familiarizamos con Dios, cedemos. El que no cede no conoce a Dios, pero no es algo que sea un defecto no conocer a Dios, porque no conoce a Dios, pues démosle a Dios. Si usted todavía siente que no conoce a Dios y que no cede, pues conozca más de Dios. ¿Y cómo es esto? Por medio de esta impartición divina. Así que aleluya por esta semana. Amén. Mis hermanos y mi hermana, muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 9:30 de la madrugada. Buenas noches, hermanos. Feliz noche. Amén. Feliz noche. Feliz noche. Adiós, papichi. Adiós, hermano Marvin. Adiós. Dios. Adiós. Noches. Adiós. Buenas noches. Abajo, abajo.